igualmente, gracias a la Cámara por la invitación a participar en el Congreso, en este momento en modo virtual. La charla, como ya lo adelantó Carlos, va a tratar algunos aspectos genéticos que tienen relación con la fertilidad en bovinos lecheros. Entonces, más o menos la he enfocado tratando de dar primero una breve introducción sobre la importancia de la fertilidad, la reproducción en general en las explotaciones lecheras. Y he tratado de enfocar el tema hablando primero un poquito sobre los problemas relacionados con la fertilidad y la asociación que tienen estos problemas en algunos casos con factores de carácter genético. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la baja heredabilidad de los rasgos reproductivos, el antagonismo genético entre las variables o los rasgos de producción y los rasgos de fertilidad, y también un poquito sobre lo que es el problema de la consanguinidad, de la tendencia a incrementar la consanguinidad a lo largo de las últimas décadas, y sobre todo en el ganado lechero, y de los problemas reproductivos asociados con este incremento en consanguinidad. Por otra parte también, pues vamos a contraponer algunas medidas que se han venido tomando ya desde hace algún tiempo con el fin de tratar de contrarrestar esos problemas que acabo de mencionar. Entonces ahí vamos a hablar un poquito sobre cómo se han ido modificando los índices de selección en el ganado lechero, y vamos a hablar también un poquito sobre la selección genómica y el impacto que está teniendo en la fertilidad del ganado lechero. Y algunos otros temas ligados también, sobre todo relacionados con la selección por algunos otros rasgos indirectos que tienen relación importante con la fertilidad. Bien, creo que para comenzar, que todos tenemos bastante claro cuál es el tipo de animal que queremos en las producciones lecheras, o el tipo de vaca que queremos ir logrando en nuestras explotaciones. Animales que sean de alta producción, de un producto, de una leche que sea de composición adecuada, ojalá con una ración que sea de bajo costo, un animal que se preñe con facilidad, que tenga celos evidentes, que produzca terneros saludables, vivos, sin necesidad de asistencia y con bastante regularidad, ¿verdad? Un animal que mantenga su condición corporal a lo largo de la lactancia, o que la pérdida de esta condición sea mínima, ojalá, que no sufra o que sufra de pocos desórdenes reproductivos y metabólicos, ¿verdad? Resistente a mastitis, que tenga alta movilidad, buena pastoreadora, sobre todo en nuestras condiciones, buen apetito, que sea un animal resistente o resiliente y longevo, que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo. Esas características, pues obviamente no son fáciles de encontrar en un animal, en una vaca lechera. Sin embargo, existen ejemplos a nivel mundial, a nivel local, de animales con registros de producción realmente sorprendentes. Ahí les pongo el ejemplo de la vaca pitufa, es la que tiene el récord Guinness mundial de producción a lo largo de su vida, con más de 200.000 kilogramos a lo largo de 10 lactancias, eso a nivel mundial. A nivel local también hay vacas muy sobresalientes, con base en los datos que nosotros manejamos acá en nuestra base de datos en la Escuela de Veterinaria, pues identificamos animales que han producido en la raza Holstein por arriba de los 120.000 kilos a lo largo de su vida productiva, ¿verdad? Con más de 4.000 días en ordeño. Por el lado de la Jersey también identificamos vacas que han producido por arriba de los 90.000 kilos también, 10 lactancias o más, y más de 3.500 días en ordeño. Ahora, son animales que demuestran que es posible obtener y lograr altas producciones con tasas reproductivas también eficientes, y que pues, nos permiten pensar entonces que sí es posible llegar a lograr este tipo de objetivos y este tipo de animal.
En nuestras condiciones todavía existen a nivel de fincas lecheras varias variables o rasgos que todavía pueden ser mejorados considerablemente en términos de rendimiento productivo y reproductivo, que es lo que nos toca hoy en esta charla. Acá estoy presentando algunos parámetros de fincas lecheras de zonas medias y altas por arriba de los 500 metros y con algunos de los parámetros que nosotros manejamos en las fincas, primer parto, servicios por concepción, intervalo entre partos, edad de descarte, etc. Entonces, lo que podemos ver es que como promedios todavía tenemos cierto campo, o bastante campo, diría yo, de mejora en varios de estos parámetros. Por ejemplo, si hablamos de edad primer parto y ponemos como meta un valor de 24 meses, vemos que los promedios que estamos teniendo para la raza Holstein están por arriba de los 30 meses, en la Jersey cercano también a los 30 meses, ¿verdad? Y todavía es un parámetro que puede mejorarse considerablemente. Igual si nos fijamos en otros parámetros como el intervalo entre partos o como la edad de descarte inclusive, ¿verdad? Vemos que todavía estamos considerablemente por debajo de lo que podríamos considerar como niveles meta o niveles óptimos. Ahora, si nos fijamos solamente en el promedio de las 10 mejores fincas, ¿verdad? Dentro de esas que estamos incluyendo ahí, vemos que se acerca mucho más, ¿verdad? A esos parámetros meta que estamos poniendo ahí a la derecha, ¿verdad? Entonces, eso nuevamente significa que en nuestras condiciones hay explotaciones que se acercan bastante a lo que podríamos considerar óptimos de reproducción, ¿verdad? Un parámetro tal vez preocupante, digamos, es en cuanto al número de lactancias que estamos logrando en términos de promedio para nuestras vacas en producción, donde vemos que estamos más o menos en un nivel de 3,5 lactancias por vida, de vida productiva de estos animales, cuando lo ideal pues sería que fuera ojalá por encima de las 5 lactancias para ponernos un objetivo razonable y que en algunos otros países, en algunas otras latitudes, se logra a nivel de promedios poblacionales, ¿verdad? Entonces, en esencia, estos valores meta están muy impactados por el rendimiento reproductivo que tengan las vacas lecheras y para poder conseguirlos, para poder lograrlos, necesitamos eficientizar, ¿verdad? Llevar a un óptimo esos niveles de rendimiento reproductivo. Es claro que cuando hablamos de fertilidad estamos hablando de un rasgo que es bastante complejo, ¿verdad? Lo resumimos como una palabra, fertilidad, sin embargo, detrás en realidad estamos hablando de diversos rasgos, ahorita vamos a hablar un poco de eso, que intervienen en que un animal pueda o no sostener rendimientos reproductivos realmente sobresalientes a lo largo de toda su vida. Obviamente, por su complejidad, la fertilidad es afectada tanto por factores genéticos como por factores ambientales, incluyendo ahí nutrición, manejo, sanidad, ambiente en general. Probablemente a corto plazo, los factores que mayor impacto tienen son los factores de manejo o todos estos que mencionamos acá a la derecha. Y tal vez la genética no es el que mayor impacto tenga a un corto plazo. Sin embargo, a mediano y largo plazo, la genética puede tener un impacto marcado sobre el rendimiento reproductivo del animal lechero, de la vaca lechera. Y las medidas que tomemos o las decisiones que tomemos en el campo de la genética, sin duda alguna, van a afectar el nivel de eficiencia que esos animales tengan en el futuro mediano o largo plazo de nuestras explotaciones. Eso se ha demostrado en el pasado y sigue siendo cierto para el presente y el futuro. Entonces, todos conocemos, creo, muchos de los parámetros que usamos en ganado lechero para evaluar el rendimiento reproductivo. Al ser un rasgo tan complejo, pues entonces igualmente
tenemos diversas maneras y diversos rasgos que nos sirven para medir el rendimiento reproductivo, desde aquellos que tienen que ver con el desarrollo del animal, ¿verdad? La edad del primer celo, la edad del primer servicio, la edad del primer parto, ¿verdad? Y las variables que tienen que ver con el rendimiento postparto, ya una vez que el animal entra al ciclo productivo, ¿verdad? Los días abiertos, servicios por concepción, todos son, creo que, parámetros que todos de una u otra manera conocemos y utilizamos en las fincas lecheras para medir hasta cierto punto el rendimiento reproductivo. Algunos otros parámetros también se relacionan con lo que es la salud reproductiva del animal, ¿verdad? Las tasas de mortalidad alrededor del parto, las tasas de aborto, las incidencias de problemas relacionados con la reproducción. Hay otros parámetros que tal vez no los asociamos directamente muchas veces con la reproducción, pero que sin duda alguna están asociados, ya sea porque determinan hasta cierto punto la eficiencia reproductiva, como la condición corporal del animal, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y otros parámetros que son más bien al contrario afectados por el rendimiento reproductivo. La misma vida productiva del animal que hablábamos antes, es ampliamente dependiente de la eficiencia reproductiva del animal y de qué tanto pueda mantenerse a lo largo del tiempo con partos normales y sin expresarlos, sin sufrir de problemas reproductivos que le impidan seguir en su vida productiva. Bien, entonces partiendo de esto, vamos entonces a empezar a hablar un poquito sobre ya aspectos genéticos que realmente determinan o se relacionan de manera muy marcada con el rendimiento reproductivo de una vaca lechera. El primer problema reconocido ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Con respecto a la reproducción es que los rasgos reproductivos pues tienen muy bajas heredabilidades y eso ha sido una limitante para poder lograr progreso genético, como lo conocemos en los programas de mejoramiento. Obviamente, puesto que esa heredabilidad baja, pues limita la rapidez con la cual podemos lograr avances significativos en cuanto al rendimiento reproductivo de un animal. Hay una fórmula muy básica del progreso genético que dice que el progreso genético depende de la intensidad de la selección, de la precisión, de la variación genética y todo eso dividido entre el intervalo entre generaciones. Entonces, la heredabilidad tiene que ver con el factor de la variación genética. Y si esa heredabilidad es baja, entonces el progreso genético igual es lento, es reducido. Aunque se pueda lograr progreso genético, es a un tiempo relativamente largo si lo comparamos con otros rasgos de producción, por ejemplo. Entonces, ahí a la izquierda vemos que, por ejemplo, rasgos como la tasa de concepción tienen heredabilidades que están muchas veces alrededor del 5%, no suben más allá del 8%. Igual, entonces, con otros rasgos como los días abiertos, por ejemplo, tienen una heredabilidad del 4%. Estos son valores que no son fijos ni son universales, pueden cambiar en tiempo y en diferentes condiciones. Sin embargo, en general, son valores que son bajos y que son reconocidos como bajos. Tal vez los más altos en términos de rendimiento reproductivo son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con la longitud de la gestación. La longitud de la gestación sí es un rasgo que es muy heredable, ¿verdad? Tiene una heredabilidad muy alta, pero tiene muy poca variación. El progreso que podemos lograr, la reducción que podemos lograr en la longitud de una gestación se cuenta en pocos días, a lo máximo, ¿verdad? Entonces, aunque sea muy heredable, es poco lo que podemos mejorar en términos de longitud de la gestación y de todos los rasgos reproductivos en general. Entonces, esa limitante, ese problema, llamémoslo así, ha hecho que la reproducción, por lo menos durante los primeros años o décadas en las que se realizó selección, no se consideraba como un rasgo prioritario, ¿verdad? Si no podíamos lograr un progreso rápido, pues entonces la idea era que no valía la pena realizar selección por reproducción.
Eso, sin embargo, conlleva ciertos problemas, porque el hecho de que no se haga selección no implica que la fertilidad se va a mantener constante, no, al contrario. Entonces ahí viene el segundo problema, ¿verdad? Hay una demostrada relación antagónica entre lo que es producción, en términos genéticos estoy hablando, entre lo que es producción y fertilidad. Y esto es un fenómeno que está muy demostrado en el tiempo, en la literatura. Entonces ahí pongo algunos datos, ¿verdad? De cómo ha ido cambiando durante los últimos, no sé, más de 50, 60 años, en este caso para Norteamérica, la producción del ganado Holstein, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha las tasas de concepción. Entonces, claramente vemos que, por un lado, ¿verdad? Gracias al mejoramiento genético, se han logrado incrementos realmente considerables, probablemente se ha hasta duplicado la producción de una vaca lechera en términos promedio, ¿verdad? En este rango de tiempo, pero al mismo tiempo ese incremento ha conllevado a una reducción que también es muy marcada en fertilidad, en este caso hablando de tasas de concepción. Y ese fenómeno no es algo exclusivo de los países templados ni de los países del norte, no. Es un fenómeno que se observa, se ha observado en muchos países. Ahí en la tabla muestro algunos datos donde se demuestra cómo las tasas de concepción se han reducido incluso a veces hasta más del 30% en periodos que son relativamente cortos, de 30, de 40 años, por ahí, ¿verdad? Entonces es algo que hemos venido observando y que tiene relación con lo que les decía en el título, es un antagonismo genético entre producción y fertilidad. Y ahorita vamos a hablar de eso un poquito más en detalle. Las vacas más altas productoras tienen tendencia a tener mayores problemas de fertilidad y por lo tanto esa relación a nivel genético hace que si hacemos mejoramiento por producción, exclusivamente por producción me refiero, vamos entonces a tener que sufrir las consecuencias en la parte de fertilidad. Y eso está demostrado. Ahora, a nivel local, ¿qué pasará? Bueno, los datos que tenemos en realidad son similares. Aquí estoy hablando nuevamente de información, ¿verdad? Recopilada en muchas fincas lecheras de Costa Rica a lo largo de los últimos 30 años más o menos. Y observamos más o menos la misma tendencia. Aquí tengo la raza Holstein, la raza Jersey, a la izquierda lo que es la producción. Vemos un marcado incremento en producción. Nuevamente, mucho de esto tiene que ver con el mejoramiento genético, con la selección que se ha hecho en ambas razas. Siempre vamos a observar ahí la Holstein por encima de la Jersey, es una diferencia ya conocida. Y en el lado derecho, perdón, otra vez vemos cómo las tasas de preñez muestran esa tendencia a la reducción igualmente marcada, ¿verdad? Para el mismo periodo de tiempo. En este caso, la relación es inversa. Generalmente, a nivel mundial, eso también está demostrado. Digamos, los Jersey tienen cierta superioridad en la parte de tasas de preñez por sobre la Holstein, pero vemos que en ambos casos la tendencia general es hacia la reducción en fertilidad. Y estamos hablando ahí de una reducción, si lo sacamos ahí en promedio, de alrededor de 0.4% en tasas de preñez por cada año. Entonces es una reducción que en términos de 30 años, pues obviamente que se convierte en un número que es bastante preocupante, ¿verdad? Ya estamos ahí con tasas de fertilidad, estamos hablando de tasas de preñez a primer servicio en este caso, y vemos que estamos ahí alrededor del 50 o incluso menos en la raza Holstein, a nivel promedio. Obviamente que para todo esto existe mucha variación entre fincas y entre sistemas de población. Aquí estamos hablando a niveles de promedios, pero la tendencia general es muy consistente con lo que se reporta en otras condiciones en otros países. Lo anterior también, bueno, tiene que ver, como ya lo dije, con el problema de la correlación o la relación antagónica que hay entre producción y reproducción.
Otro problema o otra tendencia asociada a este problema de fertilidad fue la tendencia en décadas pasadas por buscar animales que fueran o que tuvieran un tipo más lechero o que fueran más angulosas en términos de fenotipo, ¿verdad? Y la razón para eso, pues era, tenía cierta evidencia, ¿verdad? Generalmente esos animales son animales que producen más porque generalmente sacrifican de manera más eficiente su condición por el hecho de producir más. Sin embargo, eso tiene obviamente también sus consecuencias negativas en el rendimiento reproductivo, ¿verdad? Estos animales que son los de mayor producción, los más angulosos, también van a tener o van a ser los que sufren de mayor pérdida de condición corporal en el posparto, y consecuentemente esa pérdida de condición corporal les va a afectar también en su capacidad para volver a preñarse, ¿verdad? Y eso también lo vemos a nivel de manejo y lo vemos a nivel de genético, a nivel genético, ¿verdad? Eso se expresa en términos de correlaciones genéticas. Entonces, aunado a lo anterior, esa relación antagónica, producción-reproducción, se relaciona también mucho con esa tendencia a buscar animales más finos o más de tipo lechero, que van a presentar esa problemática de una mayor pérdida de condición corporal y una menor capacidad para volver a preñarse. ¿Okay? Siguiendo con la parte de los problemas asociados, ¿verdad? Los problemas genéticos asociados con fertilidad, tenemos otro fenómeno que también ha presentado una marcada tendencia en las últimas décadas, y es el incremento marcado en niveles de consanguinidad en las principales razas lecheras. Ahí ponemos los datos de Holstein a la izquierda, Jersey a la derecha. Entonces vemos que para el momento presente, ¿verdad? Los promedios de consanguinidad en ambas poblaciones, de ambas razas, ya están por encima del 9%. La consanguinidad, lo vamos a describir un poco más, es un fenómeno, ¿verdad?, que está básicamente causado por el apareamiento entre animales que tienen cierto nivel de parentesco entre sí, ¿verdad? Obviamente, la selección intensiva causa que se utilicen de manera muy concentrada, muy intensiva, algunos sementales, y que obviamente la población, entonces el tamaño efectivo que llamamos en términos técnicos, el tamaño efectivo de una población se reduzca marcadamente. Y obviamente eso también va a implicar que la cantidad de cruzamientos o apareamientos entre individuos emparentados se va haciendo cada vez más frecuente, y como resultado obtenemos incrementos marcados en consanguinidad. Entonces eso es una consecuencia hasta cierto punto inevitable. Se puede manejar con ciertas técnicas o con ciertas planificaciones de apareamientos, pero no se puede en realidad evitar del todo, ¿verdad? En los programas de mejoramiento. El hecho de hacer selección de alguna manera implica un aumento en consanguinidad. ¿Okay? ¿Y cuál es el problema de esa consanguinidad? Bueno, aquí hay algunos niveles primero, unos niveles de consanguinidad que podemos encontrar cuando se dan apareamientos entre individuos emparentados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un toro y una vaca que son hermanos, medio hermanos, que llamaríamos hermanos de padre, por ejemplo, entonces la progenie de ese cruce, de ese apareamiento, ya tendría un nivel de consanguinidad sumamente alto, del 12,5%, ¿verdad? Y así, cruzamientos entre animales con diferentes parentescos van a producir niveles de consanguinidad que pueden ser en algunos casos muy altos. Ahí la medida que siempre se ha obviamente promovido es evitar ese tipo de cruzamientos en los actos. Y eso implica, pues obviamente, planificación, eso implica registros de genealogía, ¿verdad?
Y hoy en día existen numerosas herramientas que permiten hacer esa planificación de manera más eficiente. En actos de regular, de medio y de gran tamaño, pues obviamente esas herramientas se hacen indispensables para poder realmente llevar un control de esos apareamientos y lograr que esa consanguinidad no suba tanto, ¿verdad? A nivel promedio en el acto, por lo menos. Generalmente se dan recomendaciones en la práctica sobre niveles de consanguinidad. Por ejemplo, algunos mencionan un 3%, mantener un 3%. Estamos hablando a nivel de promedios. Algunos hablan de un 5, de un 6. En realidad no podemos hablar de que exista un criterio de corte, por así decirlo. La consanguinidad es un fenómeno que afecta de manera progresiva a los animales. Entonces, conforme vaya aumentando, así vamos a ir viendo algunos efectos indeseables en la población, ¿verdad? Y eso lo vamos a describir un poquito más ahora. En Costa Rica, este es otro gráfico más a nivel local. En realidad, si medimos la consanguinidad con los datos que tenemos, por ejemplo, una base de datos acá de la Escuela de Veterinaria, los índices no son tan altos, o por lo menos son mucho más bajos a nivel promedio, comparado con los números que les puse antes, del 9%. En realidad aquí no, ¿verdad? Si lo medimos con los datos que tenemos, y ahorita mencionamos problemas de eso, en realidad son promedios que todavía no se acercan al 1,5, ¿verdad? Como lo vemos ahí, aunque sí van en una tendencia creciente para la Jersey, para la Holstein. Todavía estamos por ahí del 1,5, 2 en términos de promedios. Ahora, ese promedio es un poco engañoso por el hecho de que el cálculo de la consanguinidad está basado, como les decía antes, en las relaciones genealógicas, en las relaciones de parentesco. Y en muchos actos, los registros de genealogía, ¿verdad?, de parentesco, no son lo más eficientes que se quisiera, ¿verdad? No son óptimos, o están bastante lejanos de lo que podría ser el óptimo. Entonces, estos estimados pueden ser, o realmente, muy probablemente, son subestimaciones del verdadero valor a nivel promedio, ¿verdad? Aún así, si escogemos solamente los animales con consanguinidad mayor de 0, estamos hablando de niveles de por encima del 2 o casi el 3 en Jersey ya, para esos animales. Nuevamente, sí repito que las tasas de incremento son similares inclusive a las que mencionaba antes para otros países con mayor tradición de registros genealógicos. Algunas fincas, eso es interesante, que sí tienen registros, sobre todo precisos y por largo tiempo, sí ya tienen niveles que podemos decir preocupantes en el promedio, ¿verdad?, de consanguinidad por arriba del 4%. Un promedio del 4 pues implica que muchos animales estarán por arriba del 7, 8 ya. Entonces, la consanguinidad, ya para hablar un poco más sobre la parte biológica del asunto, conlleva ciertas problemáticas que obviamente tienen mucho que ver con el rendimiento reproductivo, ¿verdad? Los animales consanguíneos tienen una mayor probabilidad de expresar anomalías genéticas de carácter recesivo, que llamamos en genética, ¿verdad? Entonces, una anomalía recesiva está causada por un gen, ¿verdad?, que se va heredando, se va traspasando, ¿verdad?, de los ancestros a la progenie, ¿verdad? El problema de ese gen no es, por sí solo, un gen no es problema, ¿ok? Pero en un momento dado, ¿verdad?, un individuo puede contener 2 dosis, por así decirlo, de ese gen defectuoso, llamémoslo así. Y en estos casos, donde se hace coincidencia, ¿verdad?, en este caso lo pongo aquí como ejemplo, esta hembra, ¿verdad?, aquí sí, entonces esta hembra va a expresar la anomalía. ¿Qué tipo de anomalías? Hay muchas anomalías que están relacionadas con problemas de carácter reproductivo. Ahí les pongo 2 arriba, que son de las más comunes, digamos, en ganado lechero. Y como decía, conforme la consanguinidad de la población o de los animales va aumentando, esa probabilidad de que aparezcan animales
con estas afectaciones se va a ir también incrementando de la misma manera. ¿Estamos claros? El hecho es que en la población muchas veces tenemos animales que son portadores de esa anomalía, ¿verdad? Un animal portador va a tener un solo gen afectado, ¿verdad? No va a expresar la anomalía, pero cuando cruzamos esos dos animales portadores, alguna parte de la progenie, para ser exacto, una cuarta parte de esa progenie podría presentar la anomalía, porque esa cuarta parte va a tener la coincidencia de esos dos alelos afectados. Entonces, ese es uno de los problemas de la consanguinidad, el hecho de que se va haciendo más frecuente la aparición de este tipo de problemáticas, ¿ok? Las evaluaciones genéticas hoy en día de todos los toros, ustedes lo buscan en los catálogos, en internet, siempre van a venir indicando, ¿verdad?, cuáles animales son, por ejemplo, portadores o libres de una determinada afectación. Ahí dentro de los códigos genéticos, en este caso, se indica, entonces, por ejemplo, TV significa que ese es un animal que es libre del gen para la afectación que mencionaba aquí en la diapositiva anterior, y así para otras afectaciones. De igual manera, existen anomalías que no necesariamente están ligadas con genes específicos, sino más bien con conjuntos de genes, o no necesariamente genes, sino incluso con sectores de material genético, de ADN, ¿verdad? Y los animales que portan esos haplotipos, ese es el nombre técnico que reciben, igualmente pueden entonces transferir a sus progenies la afectación. Otra vez aquí aplica el mismo criterio de antes, ¿verdad? El hecho de tener nada más un alelo afectado no va a implicar que el animal, o no va a producir que el animal exprese la anomalía, pero si se cruzan dos animales portadores, otra vez en la progenie se va a dar una cierta proporción de animales que sí van a expresar algún tipo de anomalía reproductiva. Sobre todo estos haplotipos están ligados con problemas también de fertilidad. Estos son problemas, digamos, que han sido identificados en años más recientes, no solamente en raza Holstein, también en Jersey, pardo suizo. Se han identificado ciertas áreas del genoma o del ADN de los animales que están implicados en la aparición de esos problemas de fertilidad. Y también, nuevamente, en las evaluaciones genéticas viene reportado hoy en día, ¿verdad?, cuáles de esas variantes problemáticas están presentes o no en un determinado toro, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces, este HH6C significa que este es un animal que es portador del haplotipo HH6 que ha sido ligado con ciertos problemas de carácter reproductivo, y así por el estilo. Bien, aunque estas asociaciones estas anomalías son relativamente raras, digámoslo así, o poco frecuentes, pueden tener un impacto bastante marcado a nivel de población, sobre todo cuando esas anomalías están presentes en sementales, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo muy famoso de un toro que fue muy famoso en el siglo pasado y que incluso es uno de los toros que tiene mayor influencia en lo que es la raza Holstein actual. Se dice que hasta un 14% del genoma actual de la raza Holstein está influenciado por este toro. Un toro que tuvo miles de hijas, en 500,000 nietas, números realmente muy, muy grandes. Pues resulta que en el 2011 se descubrió que este toro era portador de uno de estos haplotipos, HH1, que mencionaba anteriormente, causante de abortos espontáneos. Entonces, a partir de este descubrimiento, ¿verdad?, y esto obviamente que este es un toro ya del pasado, se calcula, ¿verdad?, que ese toro puede haber sido responsable de aproximadamente 525,000 abortos, ¿verdad?, y el valor económico de esos abortos, pues obviamente que es estratosférico. Entonces, esas anomalías, aunque son raras, pueden tener un impacto muy grande a nivel de población, sobre todo cuando están presentes en animales
mejoradores sementales que son muy famosos y que han sido utilizados de manera muy intensiva en las poblaciones. Entonces, esas son parte de los problemas relacionados con la consanguinidad. Ahora, aquí a nivel local, nuevamente, con algunos estudios que hemos hecho, hemos visto, por ejemplo, que los animales como las hembras con coeficientes de consanguinidad por arriba del 6,25%, presentan mayores edades al primer parto, presentan hasta 19 meses en el caso de Holstein, menos vida productiva, ¿verdad? Y también en parte presentan incluso menos producción, ¿verdad? Estos son valores obviamente analizados a nivel de poblaciones. Entonces, en general, este fenómeno recibe el nombre de depresión consanguínea. La depresión consanguínea no es exactamente lo mismo que les decía de las anomalías recesivas. Las anomalías recesivas en realidad vienen siendo, por así decirlo, ¿verdad?, la punta del iceberg del problema genético de la reproducción. Pero debajo está todavía un mayor impacto, que es ese fenómeno de depresión consanguínea, una reducción observada en el rendimiento de los individuos consanguíneos y que tiene que ver principalmente con fertilidad y también con la longevidad de los animales. Esto es algo que está bastante demostrado, e incluso a nivel experimental, cuando se producen líneas consanguíneas y se realiza selección por numerosas generaciones, esas líneas tienden a ir desapareciendo por el hecho simplemente de que prácticamente son incapaces, llega el momento en que son incapaces de reproducirse, ¿verdad? Y van perdiendo vitalidad. Entonces, la depresión, la consanguinidad, tiene varios efectos asociados que en conjunto se observan como un problema serio relacionado con fertilidad. Ahora sí, ¿qué tipo de medidas entonces se han tomado con el fin de ir corrigiendo estos problemas? Bueno, una primera medida pues ha sido obviamente reorientar los programas de mejoramiento genético. En el pasado, entonces, ya como dije antes, hemos tendido a buscar animales de alta producción, casi que exclusivamente. Ahorita hablamos un poco de eso. Obviamente, entonces, muchos de esos animales que se seleccionan son animales que tienen fertilidad baja y que van a ir arrastrando a lo largo de las generaciones ese problema de fertilidad. ¿Cómo podemos reorientar esos programas? Pues bueno, seguimos buscando los animales de alta producción, pero que a su vez también sean animales que tengan, ojalá, intervalos entre partos razonables, y que entonces, además de su producción, puedan mantener niveles de fertilidad y de eficiencia reproductiva que sean realmente eficientes. Entonces, de eso trata básicamente la reorientación de los programas de selección. Aquí nada más, en resumen, hace 50 años, entonces, estoy hablando aquí de un programa de mejoramiento, digamos, de lo que es Norteamérica, básicamente, que es el que más impacto tiene, tal vez, en nuestro ganado lechero. Hace 50 años la selección entonces era casi que exclusivamente por producción y por rasgos de calidad de la leche. Con el tiempo se fueron ingresando, ¿verdad?, otros rasgos que obviamente se consideraron de importancia y de impacto económico en el ganado lechero. Entonces ya se empezó a seleccionar por vida productiva, por células somáticas. Ya más recientemente, por ejemplo, por ahí el año 2000 se comenzó a tomar en cuenta algunos parámetros, algunos rasgos relacionados con características reproductivas directamente, la tasa de preñez o la habilidad al parto, ¿verdad?, en diferentes rasgos, en diferentes formas. Y en los últimos años, ya estoy hablando de los últimos 4 o 5 años, menos incluso, también se han comenzado a incorporar dentro de los programas de selección rasgos relacionados con salud o con resistencia de los animales a sufrir de distintas enfermedades, ¿verdad?
Hablo ahí de metritis, de retención placenta, de mastitis clínica, de todas esas enfermedades que son altamente conocidas en el ganado lechero y que impactan marcadamente el rendimiento económico, ¿verdad? Productivo y económico. Entonces, todos hoy en día la cosa ya es bastante distinta en términos de programas de selección. Aquí nada más lo que quiero poner de relieve es cómo entonces ahora un índice de selección es en realidad un conglomerado de diferentes rasgos, algunos de ellos todavía son relacionados con producción, digamos, esta parte de grasa, de proteína, pero vean que, por ejemplo, la selección por leche fluida, ¿verdad? Es la importancia que se le da, qué es lo que significa ese porcentaje dentro del índice, es ya muy baja en términos. Siempre así, obviamente, en términos generales, todavía estos rasgos productivos abarcan un 40, 50 o hasta más por ciento de los índices de selección. Sin embargo, lo más importante aquí arriba a la izquierda es que ahora entonces, ya ahora tenemos varios rasgos que están relacionados claramente con el rendimiento reproductivo de los animales, ¿verdad? Con la fertilidad y otros con salud en general, ¿verdad? Pero entonces vemos por acá tasa de preñez, facilidad de parto, que son rasgos que ya van tomando importancia. En términos globales, estamos hablando de que un índice de selección moderno, llamémoslo así, puede darle un peso, digamos, una ponderación de cerca de 40-45% producción, otro 40% a rasgos de salud, entre estos metidos los de reproducción, ahí que mencioné, y otro porcentaje ya más reducido a lo que son rasgos que tienen que ver con el tipo, ¿verdad? Algunos de ellos también importantes. Entonces, vemos que son índices de selección mucho más equilibrados. Y esa tendencia se ve no solamente en Norteamérica, sino también en muchos países de tradición, de marcada tradición lechera, ¿verdad? Que tienen programas de selección ya muy de larga data. Más o menos es la misma tendencia, digamos. Aquí vemos cómo se confeccionan o cómo se componen esos índices de selección. Todo lo que es a la izquierda de la línea punteada vienen siendo los rasgos de producción y a la derecha lo que vienen siendo rasgos relacionados ya con salud, con la parte de fertilidad. Y vemos que casi es 50-50 en términos generales. Y eso nuevamente está relacionado con lo que les mencionaba antes, ¿verdad? La importancia que tienen esos rasgos ya demostrado y que por lo tanto deben ser considerados en los programas de selección. Algunos países son un poco particulares en cuanto a eso, porque, por ejemplo, en los países del norte de Europa, desde ya hace varias décadas habían enfatizado mucho, o han enfatizado mucho en la selección por rasgos que tienen funcionales, que llamamos en general. La lógica de esta orientación es obviamente mejorar ganancia, incrementar ganancia, pero enfocándonos en la parte de reducción de costos. Todo lo que son rasgos funcionales, el mejoramiento de los rasgos funcionales, lo que nos viene en realidad es a disminuir costos en los sistemas de producción. Mientras que los rasgos de producción de la izquierda en realidad vienen a incidir sobre la parte de los ingresos. Entonces, son dos enfoques con el mismo objetivo, ¿verdad? Por un lado, incrementar ingresos, pero por otro lado, también bajar costos con el fin de ir al final obteniendo mayores ganancias. Entonces, todo eso se refleja hoy en día en diversos indicadores o rasgos, ¿verdad? Que podemos ver y evaluar en las evaluaciones genéticas de hoy en día. Aquí unos ejemplos, por ejemplo, entonces ahora tenemos rasgos relacionados con la parte de concepción y aquí se subdivide incluso, ¿verdad?, entre lo que es el rasgo de concepción para el semental o el toro, ¿verdad?, y también para las vacas que van a ser inseminadas con ese toro y para las futuras hijas del toro también, o novillas. Entonces, hay varias opciones que son de rasgos que nos permiten evaluar hasta cierto punto cuál es el potencial de un animal como reproductor y como mejorador
de la fertilidad en general del hato lechero. También hay estimados para gestación, longitud de gestación que les mencionaba antes, muy variable, aunque tiene poca variación, y otros rasgos que se relacionan también con lo que se llama habilidad de parto, y tienen que ver básicamente con facilidad del parto, igual como rasgo del toro o como rasgo de las futuras hijas, en fin, de ese toro, y otros relacionados también con la incidencia de mortalidad alrededor del parto. Entonces, son opciones que ya existen hoy en día y que nos permiten tener un margen más amplio de selección de los sementales, ¿verdad? Estos son ejemplos de cómo se expresa esa información, entonces, hoy en día. Entonces, por ejemplo, ahí vemos indicadores de valores de cría para los animales, para un toro en especial, y vemos por ahí los rasgos que le mencionaba antes, tasas de preñez en hijas, tasas de concepción en vaca o en vaquillas, y por abajo los rasgos relacionados con el parto, la facilidad y natimuertos, en fin. Entonces, ahí en la tabla de la derecha les pongo algunos valores para que tengamos una idea de qué tanta variación podemos encontrar entre toros, ¿verdad? Entre el grupo de toros que se evalúan, por ejemplo, este es en la raza Holstein, tomando ahí más o menos un número importante de los toros activos actuales en esta raza, vemos que hay una variación que puede ser considerable, ¿verdad? Desde casi -4, -5, estamos hablando aquí de preñez de las hijas, tasas de preñez en las hijas. Estos son valores que se expresan como desviaciones. Un toro negativo, en este caso, pues obviamente no es lo deseable, y por el otro lado tenemos toros positivos. Entonces la diferencia entre toros puede andar inclusive hasta en un rango del 8 o el 9% si nos fijamos en los mínimos y los máximos. Y así para los demás rasgos también. Por el lado de las facilidades, los rasgos del parto, los estimados se expresan un poco diferente porque se expresan como porcentajes, en ese caso el porcentaje de partos difíciles o porcentaje de partos con mortinatos en un grupo de novillas que se utilizan de vaquillas que se utilizan para la evaluación. Entonces, obviamente que ahí lo que queremos más bien es los valores más bajos. Todos van a ser positivos, pero van a ser, los mejores serían entonces los animales con los valores más bajos. Y ahí también podemos ver diferencias considerables. Lo que quiero decir con eso entonces es que en términos de evaluación genética, ya podemos o ya contamos con muchos indicadores que nos dan un indicio de cuál es el potencial de un animal para mejorar, o de un semental, para mejorar, ¿verdad? En términos para mejorar la fertilidad, ¿verdad? De la población y de las vacas lecheras y de las futuras vacas lecheras en los atos, ¿ok? También tal vez para enfocar aquí arriba, ¿verdad? Incluso hoy pues es bastante común encontrar, ¿verdad? Que las diferentes casas de inseminación agrupan los toros, ¿verdad? Y los promueven o los promocionan de acuerdo a sus principales fortalezas. Y algunos de estos toros entonces pueden ser promovidos como realmente como mejoradores de fertilidad, utilizando ahí distintas denominaciones que ellos tienen y que difieren entre las distintas casas, pero que en esencia básicamente lo que pretenden es orientar un poco al usuario de esta técnica, de esta tecnología. Por otro lado, y esto también es bastante reciente y es algo que es bastante positivo en términos de fertilidad, la selección genómica. Hace ya más de 10 años inició el uso de la selección genómica en el ganado lechero, que es uno de, digamos que, de los que promueven, ¿verdad? De las primeras áreas de la producción animal en utilizar la genómica del ganado lechero. Y básicamente, pues eso también ha tenido un impacto muy marcado. En esencia, la selección genómica lo que hace es utilizar tecnologías de análisis de ADN y aplicar esas tecnologías para la investigación, para la identificación de los animales que tienen los mejores componentes a nivel genético, ¿verdad? Y obviamente aprovechar entonces esa tecnología para promover el uso de esos animales desde inclusive edades muy jóvenes, ¿verdad?
esto es una gran ventaja de la selección genómica, el poder ingresar a la reproducción, ¿verdad? A los animales que aún todavía tienen edades realmente un año y medio y que pueden inclusive entonces tener un impacto marcado sobre el mejoramiento, haciendo que sea mucho más rápido. Esto tiene su ventaja obviamente desde el punto de vista de fertilidad, de los rasgos que hablábamos, porque como habíamos dicho, son rasgos poco heredables. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es en realidad explotando con la selección genómica los factores que tienen que ver con intensidad, con bajar la distancia entre generaciones, ¿verdad? Con aumentar también la confiabilidad de esas evaluaciones, gracias al uso de técnica más precisa, llamémoslo así, ¿verdad? Aunque siempre entonces seguimos teniendo el problema de las bajas heredabilidades. Entonces estamos logrando mayor progreso genético gracias al incremento en estos factores de intensidad de precisión y a la reducción en la distancia entre generaciones. Esta es una tecnología que está teniendo un impacto marcado en el ganado lechero y sobre todo con mayor fuerza tal vez en la raza Holstein, que es la que tiene las poblaciones más grandes, ¿verdad? Y la cantidad de animales que están siendo ya, que cuentan con pruebas genómicas, tanto machos como hembras, se va incrementando de manera sumamente marcada. Y hoy en día los números son todavía más altos, ¿verdad? Estos son datos del 2016. Esta es una tendencia que ya es irreversible, es una técnica que se va a quedar, ¿verdad? Y que incluso se va a ir perfeccionando todavía más. Y eso es muy importante porque ya está teniendo un impacto en en los niveles de algunos rasgos que tienen que ver con reproducción, tasa de concepción en novillos, en vacas. Lo que se observa ya hoy en día, cuando se investigan las tendencias, es que ya estos rasgos tienden a mejorar, ¿verdad? A partir, como les decía, de más o menos del 2010, cuando se comenzó a implementar esta tecnología. Por el otro lado, también los rasgos de dificultad al parto ven que ya van entonces con una tendencia a la baja, que es lo que queremos también, o lo de hemodinamia. Entonces, es una tecnología que está teniendo y probablemente va a tener un impacto todavía más marcado en los siguientes años. Y esperemos que eso se refleje en algún momento también en nuestras explotaciones. Ya por otro lado también les mencionaba que un rasgo indirecto que se está considerando o se le está dando mucha importancia también a la hora de la selección por fertilidad es la condición corporal. ¿Y por qué? Por el hecho de que es un rasgo que es muy heredable. Aquí pongo algunos valores. Entonces, de porcentaje de heredabilidad de condición corporal en diferentes estadios del posparto. Y lo que vemos es que son valores importantes, incluso similares a los rasgos de producción de leche. ¿Qué significa esto? Bueno, que entonces podríamos utilizar este rasgo como un indicador indirecto, llamémoslo así, de fertilidad en las vacas lecheras. Ya les dije antes que existe una correlación. Aquellas hembras que tienden a ser más eficientes en mantener o en perder menos condición corporal durante la primera fase de la lactancia, generalmente son hembras que también se van a preñar más rápido, ¿verdad? Y eso es una relación comprobada a nivel genético también. Entonces, es un rasgo que se puede medir, al cual se le puede dar seguimiento. No se usa mucho en los diferentes programas o en los diferentes índices de selección. Probablemente en parte por el hecho de que con el impacto de la genómica, pues entonces se está enfocando el problema tal vez por otro lado. Pero sin embargo es un rasgo que incluso a nivel de acto puede tener o puede ser muy útil con el objetivo de identificar hembras que son más eficientes en mantener condición corporal. Existe otra serie de técnicas que están aportando, siempre dentro del campo de la genómica, ¿verdad? Ya a un nivel más fino,
se están identificando sectores específicos del material genético, del ADN que compone a los individuos, ¿verdad? Las vacas, en este caso, el ganado lechero, sectores específicos en algunos cromosomas en donde ya se han identificado zonas que tienen mucho que ver con la fertilidad. Hay algunos cromosomas donde ya se ha demostrado que hay áreas, genes, para decirlo en términos sencillos, que están muy relacionados con el rendimiento reproductivo, sobre todo por acá en el cromosoma 18 y en otros cromosomas también. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues igual, ¿verdad? Entonces en un futuro muy próximo vamos a estar identificando, seleccionando aquellos animales que tengan las mejores variantes genéticas para, en el caso que nos interesa ahorita, para rasgos de fertilidad. Y lo vamos a poder hacer a un nivel de cromosomas. Ya no vamos a hablar de animales, sino que inclusive dentro de sectores específicos. Por último, entre las opciones que existen y tal vez de mayor implementación a nivel de datos, ¿verdad? Está el uso de los cruzamientos como una alternativa para, bueno, con varios motivos. Ya sabemos que los cruzamientos nos producen cierto nivel de vigor híbrido, de heterosis, y ese vigor híbrido tiene varias formas en que se expresa. Una de ellas, tal vez la más marcada, es los animales híbridos van a tener mayores rendimientos reproductivos. Eso está muy documentado en muchas diferentes especies, ¿verdad? Y el ganado lechero no es la excepción. Entonces, esa es una opción que existe también para mejorar en términos genéticos el rendimiento reproductivo de los animales lecheros. A su vez, también, obviamente, la heterosis o el cruce entre distintas razas va a reducir inmediatamente, de una generación a otra, los niveles de consanguinidad. Obviamente, entonces, eso también es parte de la ventaja de los cruzamientos. Y podemos hablar mucho de los cruzamientos, pero aquí nada más lo menciono, ¿verdad? Como una alternativa. A nivel local y mundial, con más razón también, está bastante demostrado, digamos, por ejemplo, aquí estoy dando datos de días abiertos en cruces de Holstein por Jersey, donde los animales cruzados tienden a demostrar un menor intervalo de días abiertos con respecto a los animales puros. Entonces, es un efecto que está también bastante documentado. Y a nivel de cruzamientos entre razas aquí, pero de igual manera no necesariamente tienen que ser cruzamientos entre razas, sino inclusive el mismo impacto o el mismo fenómeno se observa cuando se cruzan muchas veces líneas diferentes dentro de una misma raza. Y eso también está bastante demostrado a nivel mundial, y estos son datos a nivel local, por ejemplo, entre porcentajes de tasas de no retorno, 49 días, en hembras que han sido cruzadas, por ejemplo, con toros de origen andés y otros versus otros toros. Y vemos que hay diferencias, por ejemplo, tanto en Jersey como en Holstein. Y las diferencias pues son razonables, ¿verdad? En algunos casos puede ser, en este caso, del 6%, del 10%. ¿Okay? Esto con algunos datos preliminares que hemos recopilado en un proyecto que está todavía en progreso. Pero es un ejemplo, y así como pues podríamos mostrar muchos en otras latitudes, con diversos cruzamientos, muchas veces de animales procedentes de distintos orígenes, de la misma raza, y que también producen cierto nivel de cierta superioridad, ¿verdad? Al momento de los cruzamientos. Bien, entonces, básicamente esos son los mensajes que quería llevar con esta charla, ¿verdad? Bueno, pues obviamente hacer énfasis en la importancia que tiene a nivel de finca el llevar registros genealógicos precisos y eventos reproductivos también. Obviamente eso nos va a ayudar luego a hacer una mejor planificación de los apareamientos con el fin de lograr controlar la consanguinidad, y también pues obviamente contribuir al mejoramiento genético y a la identificación de los animales que tienen superioridad en la parte reproductiva, sobre todo a tasas de concepción, habilidad al parto,
Y también, como mencionaba ahí, sobre todo a nivel de datos, la condición, el control, el seguimiento, la condición corporal de las vacas a lo largo de la lactancia, es una herramienta bastante práctica y que, como ya vimos, está demostrado que tiene mucha relación con el rendimiento reproductivo de las vacas. Cualquier consulta que tengan, con mucho gusto, estoy para atenderlos. Igualmente ahí está mi dirección de contacto, ¿verdad? Y también ahí está la página que tenemos de evaluación genética de ganado lechero, con algunos cálculos que hacemos todos los años. Hágase un conocedor y elija el lugar que lo tiene todo para su finca. AV, el almacén de los conocedores. Escríbanos al WhatsApp 88 12 87 46.